Hola, en este video hablaremos de un tema muy importante para la ingeniería mecánica, a la vez de que es un tema un tanto complejo. Para empezar, sabemos que cuando una máquina se encuentra trabajando, ya sea un motor, una bomba o la misma lavadora de nuestras casas, existen distintas fuerzas que actúan sobre ella. Sin embargo, estas fuerzas pueden causar que la máquina vibre y por tanto, esto puede ocasionar que algunas de las partes de la máquina sufran daños. Existen dos tipos de fuerzas que generan vibraciones: las fuerzas estáticas y las fuerzas dinámicas. Comenzando con las fuerzas estáticas, son aquellas que dependen únicamente del peso del cuerpo y generalmente se presentan cuando la vibración ocurre en un mismo plano. En cuanto a las fuerzas dinámicas, estas dependen de la aceleración del cuerpo y generalmente actúan cuando la vibración ocurre en diferentes planos. Por lo que debido a estas fuerzas que acabamos de explicar, la eficiencia de una máquina se puede reducir considerablemente y además de que su vida útil puede disminuirse también. Esto debido a que, como lo mencionamos al principio, se producen vibraciones indeseables. Cuando esto ocurre, podemos decir que la máquina está desbalanceada. Para explicar este punto mejor, el desbalanceo en una máquina existe cuando su línea de centro geométrico y su línea de centro de masa no coinciden. Pero, ¿a qué se refieren estas líneas? Muy fácil. Una línea de centro geométrico, como viene explícito en su nombre, es simplemente el centro de la geometría del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un disco, la línea de centro geométrico estaría justo en el centro del disco, que justamente es en ese lugar donde giraría respecto a un eje. Siguiendo con el ejemplo del disco, si consideramos que toda su masa está distribuida uniformemente en el disco, la línea de centro de masa estaría también en el centro del disco, por lo que ambas líneas se encontrarían en ese centro. Sin embargo, si tenemos el caso en el que la masa del disco no está uniformemente distribuida en todo el cuerpo, las líneas no coincidirán, y si hacemos girar el disco, este comenzará a tambalearse y a vibrar, lo que nos indicaría que está desbalanceado. Por lo que, en otras palabras, el desbalanceo ocurre cuando el centro de masa de nuestro elemento rotatorio no se encuentra sobre el eje de rotación del sistema. Como pueden observar en estos esquemas, tenemos un rotor el cual está montado a un eje, el cual tiene su propia rotación. Ahora bien, podemos ver que el centro de masa del rotor se encuentra a una distancia que llamaremos R del eje de rotación, por lo que cuando este comience a girar, se presentará una fuerza centrífuga que hará que el rotor vaya hacia afuera. Es precisamente esta fuerza la cual causa que el sistema esté desbalanceado y comience a vibrar. Es importante reducir siempre esas vibraciones, ya que si una máquina no está balanceada, pueden surgir distintos problemas, como por ejemplo, incrementa los esfuerzos, lo que conlleva a reducir la vida útil de la máquina, daños a la estructura, daña los rodamientos, sellos y ensamblado general de la máquina, puede afectar la calidad de los productos. Al aumentar la velocidad, las fuerzas ejercidas aumentan aún más, por lo que la vibración aumenta. Esto nos hace preguntarnos, ¿por qué se desbalancean las máquinas? Existen distintas causas, las cuales pueden ir desde suciedad, ya sea tierra u otras partículas que se pegan a la máquina. También se puede deber a una pérdida de material debido al clima, es decir, erosión, corrosión, entre otras. También el desbalanceo puede deberse a una manufactura incorrecta, o bien simplemente el deterioro de las piezas de la máquina por falta de mantenimiento. Ahora bien, ya que explicamos qué es el desbalanceo, toca definir su contraparte, el balanceo, el cual es un proceso que nos permite corregir o eliminar los efectos de las fuerzas estáticas y dinámicas indeseables que actúan en los distintos componentes de la máquina, ya sean elementos pequeños como engranes, ventiladores o discos, o grandes como rotores, hélices y turbinas. La forma más sencilla de balancear una pieza es agregando o quitando material en donde sea requerido. A esta técnica se le llama masa de corrección. Existen dos tipos de balanceo. Al igual que con las fuerzas, el balanceo estático y el dinámico, en donde se puede resumir todo el análisis que se requiere en solo dos ecuaciones: suma de fuerzas igual a 0 y suma de momentos igual a 0. Empezando con el balanceo estático, sin duda este es el más sencillo de realizar, pues el análisis suele realizarse en un solo plano. Basta con realizar algunas técnicas simples como la ya mencionada masa de corrección para determinar en qué parte del elemento rotatorio hace falta agregar o quitar masa hasta lograr el equilibrio. En este tipo de balanceo solamente utilizamos la suma de fuerzas. Para utilizar la masa de corrección basta con proponer el radio al cual se desea colocar esta masa y utilizar la suma de fuerzas, buscando siempre el equilibrio.
Por otro lado, el balanceo dinámico es un caso más complejo, ya que se involucran distintos planos en el análisis debido a geometrías más irregulares. Con este balanceo es necesario involucrar ambas ecuaciones y el proceso es similar al del balanceo estático, pues hay que resolver las ecuaciones proponiendo algunas variables. Sin embargo, aquí obtendremos tanto el valor de la masa como la posición en donde se deben colocar. El propósito de este balanceo es encontrar el par desbalanceado y agregar un nuevo par en la dirección opuesta pero de la misma magnitud. Cabe señalar que hay ocasiones en donde se puede tener un perfecto balanceo estático y que no se tenga un balanceo dinámico. Para terminar, existen muchos otros métodos de balanceo, los cuales dependen de qué queramos balancear. Por ejemplo, hay máquinas que sirven para pequeños componentes cilíndricos como ventiladores o llantas, en donde de forma computarizada nos entregan datos precisos. También hay otros métodos más imprecisos como poner a oscilar a los elementos, observando el momento en el que se detienen y así determinar su zona desbalanceada. Además están otros métodos más complejos para máquinas con rotores de dimensiones irregulares e incluso eslabonamientos en máquinas complejas, los cuales se basan en computadoras avanzadas que toman mediciones y realizan cálculos sencillos pero muy largos. En conclusión, el desbalanceo es algo común en las máquinas, pero también es destructivo para estas. Las fuerzas asociadas al desbalanceo serán más grandes conforme se tengan rotores de mayor velocidad. El desbalanceo estático es común en rotores de espesor pequeño, donde las fuerzas están concentradas en un solo plano. El desbalanceo dinámico es un caso especial donde se tienen rotores largos con fuerzas en distintos planos. Es preferible tener piezas desbalanceadas que fácilmente se pueden ajustar a tener piezas perfectamente balanceadas que no requieran ajuste, esto en cuestiones de costos. Gracias por su atención.